Gustavo López Florencia Rodríguez. En 1989, con el 47% de los votos, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales. Apenas asumió, el candidato del Partido Justicialista abandonó sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva, y comenzó su asociación con los principales agentes económicos, tanto internos como externos. Su política económica viró hacia la satisfacción de los intereses de los grandes grupos económicos, las grandes empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país, la gran banca nacional y los representantes de los acreedores externos. La experiencia neoliberal, que ya había sido implementada por la última dictadura cívico-militar, recobró plenitud en 1989. A partir de ese momento se implementó un programa de desmantelamiento del sector público y de apertura económica indiscriminada que debilitó la industria nacional, generó altísimos índices de desocupación y pobreza y se prolongó hasta desembocar en la crisis del año 2001. En este capítulo analizaremos, por un lado, las principales medidas económicas, sociales y laborales tomadas por el gobierno de Menem en el marco de estas políticas neoliberales y sus consecuencias para el conjunto de la sociedad. Por el otro, en torno a los derechos humanos, el gobierno de Carlos Menem va a terminar con la política de juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar y en nombre de una supuesta pacificación nacional y reconciliación indultó a los militares y civiles procesados y condenados, incluso a los de las primeras juntas militares. Como veremos más adelante, con los indultos se clausura una etapa histórica de la Argentina, el juzgamiento de los crímenes atroces de la dictadura, que recién se van a retomar a partir del año 2003 con las políticas de memoria, verdad y justicia. Las políticas económicas, sociales, laborales e incluso de derechos humanos que se detallan a continuación tienen lugar en el marco de un proceso global más amplio que fue el auge y despliegue del neoliberalismo como sistema hegemónico, configurando una nueva relación capital-trabajo, y cambios sustantivos en la política económica a escala internacional. Neoliberalismo y contexto internacional. El neoliberalismo significa una vuelta al Estado concebido en el siglo XVIII, limitado a brindar servicios básicos y dejando en manos del mercado/diagonal empresas, el modelo económico y el conflicto de intereses. Surge en la posguerra como una reacción teórica y política contra el estado de bienestar. Sus principales referentes dentro de la teoría económica fueron Friedrich von Hayek, austriaco, y Milton Friedman, estadounidense, cuyas ideas se propagaron fuertemente en 1973 durante el régimen dictatorial chileno de Augusto Pinochet y en 1976, durante la dictadura militar argentina, instaurándose luego por Margaret Thatcher en Gran Bretaña en 1979 y Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980. Será con la caída del Muro de Berlín, hecho histórico que puso en evidencia la hegemonía del sistema capitalista por sobre el socialista, que el neoliberalismo se implementa a escala global. En América Latina la expansión de la globalización neoliberal es posible, en parte, a partir de las medidas de estabilización económica que comienzan a solicitar los organismos multilaterales de crédito, FMI y Banco Mundial. En este marco se crea el Consenso de Washington CW, conformado por el FMI, el BM y el Tesoro de Estados Unidos, en el que se establece un conjunto de recomendaciones de política económica, formuladas por el economista inglés John Williamson, con el objetivo de orientar a los países en desarrollo que están en crisis. Entre estas medidas cabe señalar, disciplina fiscal, reducción del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales. Con estas recomendaciones se buscaba dar cuenta de los resultados negativos que había provocado el exceso de intervención estatal y en la necesidad de aplicar reformas de ajuste estructural. Estas recetas se tradujeron a nivel nacional, en el dictado de las leyes de reforma del Estado y leyes de emergencia económica tal como se verá a continuación. A. Política económica y social. Reforma del Estado. El plan de ajuste estructural, de carácter neoliberal que aplicó durante una década el gobierno de Menem y que dejó secuelas en lo económico, productivo, social, cultural e institucional, se basó en varios ejes que analizaremos por separado, para una mejor y mayor comprensión de lo sucedido. Los ejes fueron, la reforma del Estado, las privatizaciones, la apertura económica indiscriminada, la convertibilidad, la deuda externa y la flexibilización laboral. 1. Reforma del Estado a través de la Ley 23.696 sancionada en agosto de
1989, el gobierno de Menem consiguió declarar la emergencia administrativa y de esa manera eludir el Congreso Nacional para llevar adelante la reforma del Estado y las privatizaciones. La concepción neoliberal partía de la idea de que el Estado debía achicarse, reduciéndose a sus funciones esenciales: seguridad, justicia, defensa, en pos de una administración más eficiente. Para ello, era necesario reformar el Estado, modernizarlo, priorizando el accionar del sector privado en las áreas de educación, salud, industria, comunicación y transportes. Con la Ley 23.697 de emergencia económica se suspendieron los regímenes de promoción industrial, así como los beneficios de la Ley Compra Nacional, que obligaba al Estado a priorizar sus compras a empresas nacionales. Esta normativa posibilitó además el congelamiento de las estructuras estatales existentes, la reducción salarial y el licenciamiento de los trabajadores del Estado, jubilaciones anticipadas, retiro voluntario, bajo el argumento de que era necesario reordenar las cuentas y reducir el gasto público. Ambas leyes, la de emergencia económica y reforma del Estado, fueron claves en la implementación de este nuevo modelo basado en la liberalización económica y pérdida del poder interventor del Estado. Medidas que tendieron a desmantelar el modelo de bienestar instaurado en el país desde la década de 1940. La reforma del Estado significó también la desarticulación de la capacidad regulatoria del Estado frente a los grupos económicos, en la cual se desmantelaron organismos de intervención económicos como la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, responsables de intervenir en la comercialización de los productos ganaderos para evitar distorsión de precios que perjudiquen el consumo de alimentos, como así sostener el precio cuando decaía internacionalmente. Del mismo modo, la flota comercial del Estado, ELMA, y los controles en los reaseguros, entre otros. Es decir, que el Estado Nacional, que además de brindar los servicios de salud, educación, justicia, seguridad y defensa, mediaba en los conflictos sociales y en las disputas económicas evitando la concentración monopólica, se reconvirtió en un Estado incapaz de intervenir en los conflictos de intereses económicos, porque fue desmantelado. El aspecto más significativo de la Ley de Reforma del Estado fue quizá la intervención de todas las empresas públicas, permitiendo su privatización. Esta medida es tan importante que se convirtió en un eje en sí mismo. 2. Privatizaciones, empresas y servicios. Uno de los objetivos centrales de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales, fue el de quedarse con el manejo de las empresas prestadoras de servicios públicos, como la luz, el agua o los teléfonos. Son servicios esenciales, que se prestan en forma monopólica, sin competencia, y, por lo tanto, garantizan un ingreso de dinero constante. Curiosamente, las dos primeras privatizaciones que se llevaron adelante fueron la de los dos principales canales de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires, con influencia en todo el país, Canal 11 y Canal 13. Desde mediados de la década del 70, los canales de televisión estaban administrados por el Estado Nacional. El gobierno de Menem decide privatizar la administración de los canales que son ganados por el Grupo Clarín, Canal 13, y por el Grupo Atlántida, Revista Gente, y canales de origen conservador y pro dictadura del interior del país, Canal 11. Esas privatizaciones iban a ser funcionales para la implementación de las políticas neoliberales, ya que desde esos medios se va a influir muy fuertemente a la opinión pública. Los principales servicios públicos privatizados fueron los siguientes: telefonía fija, otorgada a dos empresas, Telefónica de España y Telecom de Francia; aguas, otorgada a Aguas de Francia; luz, gas y ferrocarriles urbanos. En todos los casos se utilizó un mecanismo de canje de deuda externa. Los adquirentes de las concesiones, las nuevas empresas, debían asociarse a algún banco tenedor de deuda argentina, al que se le tomaba la deuda al valor nominal y no al valor real, que era mucho menor. Esto significa que aquellos que eran acreedores de la deuda argentina se quedaron con las principales empresas de servicios del país. Según datos oficiales elaborados por Flaxo Argentina, las privatizaciones efectuadas entre 1990 y 1994 generaron un flujo en efectivo de apenas $10.431 millones americanos. El Estado aceptó títulos de la deuda por su valor nominal de 13.561,5 millones, siendo su valor de mercado de tan solo 5.836,4 millones. El caso más extremo en el uso de bonos fue el de Entel, que generó solo 2.279 millones en efectivo frente a 5.029 millones en títulos de la deuda que se cotizaban en el mercado a apenas 1.257 millones.
Incluyendo estos papeles depreciados en las operaciones, se compensaba a los acreedores externos por la postergación que habían sufrido durante el último tramo del gobierno de Alfonsín. Además, el Estado se hacía cargo de las deudas de las empresas que se privatizaban y de los juicios de los trabajadores, que quedaban excluidos. Véase el cuadro número 1. Principales privatizaciones. A estas privatizaciones se le sumó la de Aerolíneas Argentinas y la de YPF, la empresa de mayor volumen y rentabilidad de todas las privatizadas, que quedó en manos de la española Repsol. Esta era otra manera de achicar la capacidad regulatoria del Estado, ya que ahora no podía intervenir en la fijación de tarifas ni precios, sino que ello quedaba en manos de privados exclusivamente. La rentabilidad empresarial estaba asegurada y luego, a partir de 1991 con la convertibilidad, esa rentabilidad se aseguraba en dólares. Sistema Privichenel. El sistema Privichenel argentino fue, hasta la creación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP, solidario y de reparto. Todos los trabajadores activos y los pasivos, así como los empleadores, aportaban para la creación de un fondo común con el que se pagaban las jubilaciones existentes. En la década del 40 y 50 del siglo XX, por cada trabajador activo había un trabajador pasivo. La solidaridad se daba en los aportes a un único fondo y ese fondo se repartía para pagar jubilaciones. Claramente el fondo se fue desfinanciando, debido a la desocupación y al trabajo en negro que le restaban aportes, a la vez que crecía el número de jubilados. Pero en lugar de buscar soluciones creativas a un problema serio, el gobierno de Menem decidió la privatización de la administración de los aportes, que pasaron a ser controlados por bancos y compañías de seguro. La Ley 24.2416 fue sancionada en septiembre de 1993 y entró en vigencia en julio de 1994. Esta normativa estableció el desdoblamiento del sistema, uno público de reparto y el otro de capitalización en una cuenta privada para cada trabajador. De las 26 entidades que comenzaron, solo quedaron 14. La reforma significó una de las mayores transferencias de recursos de los trabajadores a las empresas. Por comisiones, las AFJP recibieron una ganancia de $10.000 millones. Por otro lado, las empresas se hicieron de $35.000 millones por la rebaja a sus aportes y solo 20.000 fueron acreditados en las cuentas de los trabajadores. Es decir que de los 65.000 millones que debieron ingresar, solo 20.000 lo hicieron de manera efectiva, lo que significó el desequilibrio del sistema. Los trabajadores aportantes que iban a poder jubilarse representaban menos del 30%, el resto estaba desocupado o en negro, sin posibilidades de obtener una jubilación, situación que se resolvió a partir de 2004. La privatización del sistema Privichenel fue sin dudas la más grande y más beneficiosa para los sectores concentrados de la economía. 3. Apertura comercial. La industrialización de nuestro país se forjó a partir del proceso de sustitución de importaciones. Y sí, tanto en la Primera como durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país debió sustituir aquellos productos que no podía importar por la guerra y comenzó a fabricarlos aquí. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el primer gobierno de Perón aplicó un plan estratégico de industrialización de la economía con la creación del primer APEI, organismo que se encargaba de otorgar créditos blandos, baratos, para la industria del dinero proveniente de los impuestos al agro. Así la Argentina se convirtió en esos años en el país con mayor desarrollo industrial de América Latina y con la mayor tasa de sindicalización de la región. Si bien a partir de 1955, con el golpe contra Perón, las sucesivas dictaduras intentaron avanzar en un proceso de destrucción de la industria nacional, esto se va a lograr en buena medida con la dictadura cívico-militar, 1976 a 1983, y luego con el menemismo. Uno de los métodos utilizados en ambos periodos fue el de la apertura indiscriminada de la economía, que permitía el ingreso de todo tipo de productos importados a un precio más bajo que el costo de producción nacional. Esto implicó la reducción del 90% de la industria textil, del calzado y la metalúrgica. Mientras en 1974 el sindicato metalúrgico contaba con 450.000 trabajadores, a fines de los 90 apenas alcanzaba los 65.000. En esos años cerraron miles de pequeñas y medianas empresas, pymes, que representan el 70% del empleo industrial, por eso la desocupación llegó a niveles nunca vistos en la Argentina. Otro aspecto fundamental durante los años 90 fue la apertura financiera y la desregulación del mercado de
Capitales que posibilitó la apertura irrestricta de los flujos financieros con el exterior, requerimientos solicitados por los inversores no locales. En este marco, el sistema bancario sufrió cambios, hubo un avance de entidades de origen extranjero, cierres de bancos oficiales, privatizaciones de bancos provinciales y una fuerte reducción de los bancos cooperativos. 4. Convertibilidad. En marzo de 1991, el Congreso Nacional sancionó la Ley 23.9988, conocida como Ley de Convertibilidad. La misma comenzó a regir el 1 de abril de 1991 y establecía la paridad 1:1 entre el peso y el dólar, pues el objetivo era estabilizar el valor de la moneda para alejar el peligro de la hiperinflación. Esta medida por un lado prohibía la emisión monetaria, pesos, ya que el dinero circulante debía ser equivalente a los dólares de reserva, pero por otro lado, era ficticio que el peso argentino valiera lo mismo que el dólar estadounidense, ya que el tamaño de la economía los hacía incomparables. Para mantener la ficción, el gobierno fue acumulando deuda externa, ya que era la única manera de financiar la falta de dólares para sostener la convertibilidad y compensar el déficit fiscal que se producía por la baja de la producción y la suba de las importaciones. Pasamos de tener una deuda total en 1989 de $US 61.334 millones a $US 152.563 millones en 1999. 5. Deuda externa. La Argentina arrastraba un grave problema que no pudo solucionar durante el primer gobierno de la recuperada democracia, la deuda externa. El gobierno de Alfonsín, que había intentado formar el club de deudores para conseguir una quita, no solo no lo logró, sino que se vio acorralado por los acreedores y los organismos internacionales de crédito. Presionaban al gobierno al calor de los intereses de las grandes empresas, las privatizaciones. En efecto, el mundo había cambiado. El sistema capitalista basado en la acumulación de capital a través de la producción de bienes industriales había dejado paso a un capitalismo financiero y de servicios. El mayor negocio ya no consistía en producir, sino en girar la plata en el negocio financiero y en brindar servicios monopólicos, fundamentalmente a través de la privatización de las empresas de servicios públicos en los países altamente endeudados. Por ese motivo, los organismos internacionales de crédito, FMI, Banco Mundial, presionaron a la Argentina para que privatizara las principales empresas públicas y cuando no lo logró, ayudó a desatar el proceso de hiperinflación al cortar el crédito internacional al gobierno de Alfonsín, lo que provocó el adelantamiento del mandato de Menem. Véase el cuadro número 2. Deuda externa bruta, pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa y fuga de capitales, en millones de dólares. Como puede observarse en el cuadro, la deuda externa tuvo una disminución en los inicios del plan de convertibilidad, aumentando de manera considerable en los años siguientes. Hacia 1999 la deuda total pública superaba los 140.000 millones, más del doble con respecto al año 1991, representando un aumento durante este periodo del 136%. Los valores son llamativos, pues al año 1991 el endeudamiento externo representó el 33% del PBI, alcanzado el 51% del Producto Bruto Interno en el año 1999. El monto de los intereses de la deuda también aumentó notoriamente, solo en 1999 representaba más de 11.000 millones de dólares, casi el equivalente al monto de los 3 primeros años al plan de convertibilidad. Como señalamos más arriba, la deuda externa fue la fuente de financiamiento del Estado, obligado por la convertibilidad y debido al plan económico que atacaba la producción nacional y favorecía las importaciones. Las consecuencias se hicieron sentir sobre la producción y fundamentalmente sobre el empleo. 6. Flexibilización laboral. Mediante la sanción de la Ley de Empleo, 24.013, en noviembre de 1991, el gobierno de Carlos Menem introduce la flexibilización laboral. La reforma legislativa en materia laboral tenía un claro objetivo: reducir el costo de la mano de obra, para lo cual era necesario desmontar las regulaciones y protecciones laborales de los trabajadores. En otras palabras, quitarles sus derechos. En efecto, la ley, que se anunciaba como un instrumento para la creación de empleo a través de la baja de aportes patronales y la flexibilización de las relaciones laborales, no solo no generó inversión y más trabajo, sino que profundizó la inestabilidad laboral. Concretamente, el gobierno buscó hacer de la fuerza de trabajo un capital realmente variable y adaptable a la demanda del empleador. De este modo, se autorizó a los empresarios a contratar trabajadores por tiempo determinado, se introdujo por primera vez el trabajo a prueba,
y se habilitó el contrato laboral para menores de 24 años, en muchos casos a través del sistema de pasantías. También se fijó un tope en el monto a las indemnizaciones por accidente de trabajo, reduciéndose a la mitad de lo establecido hasta ese momento, y por despidos, se congeló el salario mínimo, vital y móvil y los aumentos salariales, otorgándose estos solo por decreto. Entre otros aspectos, se otorgó la posibilidad de fraccionar vacaciones y aguinaldo, a la vez que comenzaron a abonarse rubros no salariales, cuyo monto no se computaba para el aguinaldo ni para las indemnizaciones, y se habilitó la posibilidad de pagar una parte del salario con vales alimentarios. Entre estas medidas se anularon las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, como forma de controlar el poder sindical e intensificar el disciplinamiento laboral. 11. Se redujeron de manera generalizada los aportes de los empresarios a la seguridad social y las asignaciones familiares. Hubo baja y hasta quita, en algunos casos, de los aportes patronales, y se desfinanció el sistema jubilatorio hasta hacerlo colapsar. Todas estas medidas no solo no favorecieron la creación de empleo, sino que por el contrario, aumentó notoriamente la desocupación y también el subempleo, esto es, personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más. En 1989 la desocupación era del 8,1% y la subocupación de 8,8%, pasando a 18,4% y 11,3% respectivamente en 1995. La precarización laboral se reflejó en un aumento de la cantidad de trabajadores en negro, que se elevó al 36% de la población económicamente activa, PEA. Al terminar su mandato en 1999, la desocupación trepaba a 14,5% y la subocupación al 14,9%, con una economía absolutamente estancada y que va a llevar a la crisis del 2001 en el que desocupación rozó el 25%. El trabajo en negro llegó al 48% y la pobreza alcanzó al 54% de la población. El avance de la inequidad en la distribución del ingreso fue en ascenso en estos años. Mientras en los años 70, el 10% más rico de la población se llevaba el 28% de los ingresos, en 1998 su participación se había incrementado en 9 puntos más. Al mismo tiempo aumentó la línea de pobreza, que representa el valor monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios de una persona y cuyo consumo inferior a estos valores es considerada pobre. En 1993, el 17% de la población de la capital y Gran Buenos Aires se encontraba por debajo de esta línea, cifra que aumenta al 26% en 1998. Tal situación afectó profundamente a los niños, pues el 45% de los chicos del país menores de 5 años vivían en hogares pobres. La flexibilización laboral de los 90 es una reforma históricamente reclamada por varios grupos empresarios, que tiene sus antecedentes en las políticas económicas de la última dictadura militar. Se trata así de eliminar o acotar las llamadas rigideces del mercado de trabajo, que tienden a limitar el control de los empresarios sobre la fuerza de trabajo, de acuerdo a la conveniencia del proceso productivo y de la valorización del capital. Como pudo verse, esto se ha traducido en un claro retroceso de las conquistas y derechos laborales, generando un deterioro de las condiciones de vida, pobreza y desigualdad. B. Política de derechos humanos. Así como la política económica tuvo un giro de 180 grados frente a las promesas electorales de revolución productiva y salariazo, también hubo un viraje en materia de derechos humanos. Durante la campaña electoral, cada vez que Menem era interrogado por la prensa sobre la posibilidad de una amnistía a través del Congreso, de un indulto presidencial, lo negaba enfáticamente y señalaba que solo hablaba de reconciliación. Sin embargo, a pocos meses de haber asumido la presidencia y frente a la oposición de la mayoría de la población, el 7 de octubre de 1989 Menem sancionó 4 decretos, 1002, 1003, 1004 y 1005, indultando a 220 militares y 70 civiles. De este modo, se perdonaron a militares vinculados a la represión durante la dictadura, a grupos guerrilleros, a los comandantes condenados por delitos cometidos en la Guerra de Malvinas, y a los procesados por los 3 levantamientos carapintadas que tuvieron lugar durante la presidencia de Alfonsín, Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Sobre el último punto, cabe señalar que estos indultos no evitaron sancionar a los militares que habían tenido participación directa en los levantamientos carapintadas. Por decisión del Ejecutivo, en 1990, se dio la baja a Aldo Rico, y se decidió la separación de Seineldin junto con otros oficiales que intervinieron en las rebeliones.
Frente a estas medidas, las carapintadas resistieron con un nuevo levantamiento, esta vez en la sede del Estado Mayor de Ejército y otras dependencias. El enfrentamiento fue fuertemente reprimido con un saldo de 13 muertos y 300 heridos, pero posibilitó reforzar la autoridad del presidente, quien logró tener a su lado al ejército para aplacar la situación. En palabras de Hozami, la derrota de Seineldin y los carapintadas sublevadas permitía un control de la fuerza militar que nunca había tenido Alfonsín. Días después, el 29 de diciembre, Menem firmó el segundo indulto. A través de los decretos 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746 se extendió el perdón a los excomandantes Videla, Masera, Viola, Agasti, Lambruschini, los exgenerales Camps, Rizzeri y Suárez Mason y a los civiles Alfredo Martínez de Hoz, Mario Firmenich, Norma Kennedy y Duilio Brunello. Hasta ese momento no se había animado a perdonar los crímenes cometidos por las dos primeras juntas militares y, condenados por el histórico juicio a las juntas de diciembre de 1985. Con un total de 10 decretos, el presidente Menem indultó a más de 1.200 militares y civiles, procesados o condenados por delitos graves, entre los que se encontraban delitos de lesa humanidad. Gran parte de la población, agrupaciones político-partidarias y organismos de derechos humanos manifestaron mediante movilizaciones el rechazo a esta decisión gubernamental. En 1995 surge la agrupación HIJOS, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, como forma de reforzar la lucha de las abuelas y familiares. Estos jóvenes a través de scratches en los domicilios de los militares buscaron visibilizar y seguir concientizando a la sociedad de lo ocurrido. El perdón por decreto abrió las celdas pero no logró borrar de la memoria los crímenes cometidos. Quienes habían abierto el camino hacia la verdad y la justicia continuaron su búsqueda. Claramente, con estos indultos se clausura una etapa de la vida política del país y de los derechos humanos, etapa que se había abierto en diciembre de 1983 con el decreto número 158 que acusaba a las tres primeras juntas militares de haber cometido delitos de extrema gravedad. La política de derechos humanos de Alfonsín, que incluyó la creación de la CONADEP, la modificación del Código de Justicia Militar y el juzgamiento a los máximos responsables del terrorismo de Estado y que tuvo su pico máximo en el juicio a las juntas, terminaba, dejando en libertad a todos los responsables de delitos graves y se consagraba la impunidad. La lucha de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos logrará, años más tarde, que la justicia por un lado y el Congreso por el otro, anulen los indultos y las leyes del perdón y comiencen nuevamente los juicios, ahora a través de una política de Estado que consagra los principios de memoria, verdad y justicia.